Una tarde de septiembre de 1959, una joven trabajadora regresaba a casa por el camino de sirga del canal de barcazas del Largo Erie, al este de una pequeña población, Chautauqua Falls, cuando empezó a notar que un hombre tocado con un Panamá la seguía a una distancia como de 10 metros. Un sombrero Panamá y extraña ropa de colores claros, de una clase poco vista en la zona. La joven se llamaba Rebecca Tignor. Estaba casada y terriblemente orgullosa del apellido de su esposo, Tignor, muy enamorada y muy infantil en su vanidad, aunque no fuese ya una jovencita, sino esposa y madre por añadidura. Aún repetía Tignor una docena de veces al día, y que ya empezaba a pensar mientras caminaba más deprisa: será mejor que no me siga. A Tignor no le gustaría. Para desanimar al individuo del Panamá y para que renunciara a alcanzarla e intentase hablar con ella, como los hombres hacían a veces, no a menudo, pero sí a veces, Rebecca hundió en el camino los tacones de los zapatos que se ponía para trabajar de la manera más desgarbada posible. De todos modos, ya estaba nerviosa, irritable como un caballo atormentado por las moscas. Casi se había destrozado la mano con una troqueladora. Tan trastornada estaba, maldita sea. Y ahora, aquello otro, aquel tipo, le mandó una mirada de indignación por encima del hombro. Todo menos darle ánimos. ¿Alguien que conocía? No parecía de la zona. En Chautauqua Falls, los hombres la seguían a veces, al menos con los ojos. Rebecca trataba casi siempre de no darse por enterada. Había vivido con hermanos, conocía a los hombres. No era una niñita tímida y asustadiza, era una mujer fuerte, sólida. Si quería, estaba convencida de que podía cuidar de sí misma, pero hoy, por alguna razón, tenía una sensación distinta. Uno de esos días calurosos y pálidos, de color sepia, uno de esos días que hacen que tengas ganas de llorar, Dios sabe por qué. Aunque Rebecca Tignor no lloraba, nunca, y el camino de sirga estaba desierto. Si gritaba pidiendo ayuda. Aquel tramo, Rebecca lo conocía como la palma de la mano. Un paseo hasta su casa de 40 minutos, algo menos de 3 kilómetros. 5 días a la semana recorría el camino de sirga hasta Chautauqua Falls, y esos mismos 5 días regresaba a casa por el mismo camino, todo lo deprisa que se lo permitía el condenado calzado que usaba para trabajar. Algunas veces una barcaza la adelantaba por el canal. Eso animaba un poco las cosas. Intercambio de saludos, bromas con los tipos que iban a bordo. Había llegado a conocer a unos cuantos, pero ahora el canal estaba vacío, en ambas direcciones. Sí que estaba nerviosa, maldita sea. Le sudaba la nuca, y dentro de la ropa, las axilas inundadas, y el corazón latiéndole de una manera que dolía, como si tuviera algo cortante entre las costillas. Tignor, demonios, ¿dónde estás? No lo culpaba en realidad, aunque sí, demonios, claro que lo culpaba. Tignor la había llevado a vivir allí, a finales del verano de 1956. Lo primero que Rebecca leyó en el periódico de Chautauqua Falls era tan horrible que no se lo podía creer. Un individuo de la localidad
Había asesinado a su mujer, le había dado una paliza, luego la arrojó al canal en algún sitio en aquel mismo tramo desierto y le tiró piedras hasta que se ahogó. ¡Piedras! Había necesitado quizá 10 minutos, le dijo el culpable a la policía. No había alardeado de lo que había hecho, pero tampoco se avergonzaba. La muy zorra trataba de dejarme, dijo. Quería llevarse a mi hijo. Una historia tan horrible que Rebeca querría no haberla leído. Lo peor era que todos los hombres que se enteraban, Tignor incluido, movían la cabeza y dejaban escapar una risita. Rebeca le preguntó a Tignor qué demonios significaba, por qué se reía. Con su pan se lo coma. Eso era lo que había dicho Tignor. La teoría de Rebeca era que todas las mujeres del Valle del Chautauqua conocían aquella historia, o alguna similar. ¿Qué hacer si un hombre te tira al canal? Podía ser el río también, el mismo problema. De manera que, cuando empezó a trabajar en Chautauqua Falls y a utilizar el camino de Sirga, a Rebeca se le ocurrió una manera de salvarse cuando llegara la ocasión, si es que llegaba. Sus imágenes eran tan luminosas y vívidas que muy pronto llegó a pensar que ya le había sucedido, o casi. Alguien sin rostro ni nombre, un individuo más grande que ella, la empujaba a unas aguas de aspecto turbio y Rebeca tenía que luchar para salvarse. De inmediato, sácate el zapato izquierdo con la punta del derecho y luego el otro, deprisa, y a continuación, solo disponía de pocos segundos. Los pesados zapatos del trabajo la hundirían como piedras de molino. Librada de ellos, tendría por lo menos una posibilidad, arrancándose la chaqueta, sacándosela antes de que se empapara por completo. Los condenados pantalones del trabajo sería difícil quitárselos, con bragueta y botones, y las perneras muy apretadas en los muslos. Y además, maldición, tendría que nadar al mismo tiempo, en dirección opuesta a donde estaba su asesino. ¡Dios santo! Rebeca empezaba a asustarse. El tipo que venía detrás, el tipo con el Panamá, probablemente solo era una coincidencia. No la estaba siguiendo, solo estaba detrás de ella, no de manera deliberada, sino solo por casualidad. Sin embargo, el muy cabrón tenía que saber que Rebeca había notado su presencia, que la estaba asustando. Un hombre que seguía a una mujer en un lugar solitario como aquel. Maldita sea, cómo detestaba que la siguieran. Le molestaba incluso cualquier hombre que no le quitara los ojos de encima. Su madre la había asustado muchísimo años atrás. No querrás que te suceda nada, Rebeca. Una chica sola, los hombres la siguen, incluso muchachos que conoces. No te fíes de ellos. Incluso su hermano mayor, Herschel, a su madre le preocupaba que pudiera hacerle algo. Pobre mamá. A Rebeca no le había sucedido nada, pese a que su madre se preocupara tanto. Al menos, nada que ella recordase. Su madre se había equivocado acerca de tantas cosas. Rebeca sonrió al pensar en su antigua vida, cuando era una adolescente en Milburn, todavía soltera, virgen. Nunca pensaba ya en ello. Todo había quedado atrás. Niles Tignor la había rescatado. Niles Tignor se había convertido en su héroe. Se la llevó a Milburn en su coche.
se fugaron a Niagara Falls. Sus amigas la envidiaron. Todas las chicas de Millburn adoraban desde lejos a Niles Tignor, que luego había llevado a Rebecca, su esposa, a vivir en el campo, hacia el este y un poco al norte de Chautauqua Falls. Four Corners era como se llamaba el sitio. Su hijo, que también se llamaba Niles Tignor, había nacido allí. Niley cumpliría 3 años a finales de noviembre. A Rebecca le llenaba de orgullo ser la señora Tignor y también ser madre. Quería gritarle al hombre del Panamá: «No tiene derecho a seguirme, sé defenderme». Era cierto, Rebecca llevaba un trozo bien afilado de metal en el bolsillo de la chaqueta. A escondidas lo tocaba llena de nerviosismo. «Aunque sea lo último que haga, lo voy a dejar marcado». En Millburn, en la escuela, había tenido que pelear a veces. Era la hija del sepulturero local y los otros chicos la hostigaban. Trató de no hacerles caso lo mejor que supo. Ese había sido el consejo de su madre. «Pero no debes descender a su nivel, Rebecca». Lo había hecho, sin embargo. Peleas con frenético agitar de brazos y con puntapiés. Había tenido que defenderse. Y un día, el maldito cabrón del director la había expulsado. Por supuesto, nunca había atacado a nadie. Nunca había hecho daño a ninguno de sus compañeros, ni siquiera a los que se lo merecían. Pero no le cabía la menor duda de que, si estaba suficientemente desesperada, defendiendo su vida, podría hacer daño a otra persona. De verdad. La punta del trozo de acero era tan afilada como la de una piqueta para partir hielo. Tendría que clavársela a fondo en el pecho o en la garganta aquel hombre. ¿Piensas que no lo haría, imbécil? Ya lo creo que sí. Rebecca se preguntó si el hombre del Panamá, desconocido para ella, podría ser alguien a quien Tignor conocía, alguien que conocía a Tignor. Su marido trabajaba en el negocio de la cerveza. Con frecuencia estaba de viaje durante días, incluso semanas. De ordinario, parecía irle bien, aunque en ocasiones se quejaba de que andaba mal de dinero en efectivo. Describía la fabricación, comercialización y entrega de las distintas clases de cerveza a los minoristas por todo el estado de Nueva York como un trabajo en el que la competencia era feroz. Tignor hablaba con tanta pasión que te hacía pensar en una ferocidad traducida en gargantas cortadas, chorreando sangre, y también te hacía creer que la competencia feroz era una cosa buena. Había rivalidades en el negocio de la cerveza, había sindicatos, había huelgas y despidos, y conflictos laborales y piquetes. El negocio empleaba a hombres como Niles Tignor, que sabían manejarse en situaciones difíciles. Tignor le había dicho a Rebecca que tenía enemigos que nunca se atreverían a ir directamente contra él, pero tratándose de una mujer, ya sería distinto. El hombre del Panamá, quería creer Rebecca, no parecía realmente alguien que estuviera en el negocio de la cerveza. Su sombrero de paja, más bien deportivo, gafas de sol y pantalones de color crema parecían más apropiados para la orilla del lago en verano que para la zona industrial de Chautauqua Falls en otoño. Camisa blanca de manga larga, probablemente algodón de primera calidad o incluso lino, y corbata de lazo. ¡Corbata de lazo! Nadie llevaba corbata de lazo en Chautauqua Falls, y desde luego
ningún conocido de Taylor. Era como ver a Bing Crosby por la calle, o aquel otro asombroso bailarín tan ágil, Fred Astaire. El hombre del Panamá era de ese tipo, una persona que no daba la sensación de que pudiera sudar, una persona que podía sonreír si veía algo hermoso, un individuo no del todo real. No parecía un hombre que siguiera a una mujer hasta un sitio desierto para abordarla. ¿No lo era? A Rebeca le hubiera gustado que el anochecer no estuviese tan próximo. A plenas luz del día no se hubiera sentido tan intranquila. Ahora, en septiembre, cada día que pasaba llegaba antes del crepúsculo. Uno se daba cuenta de cómo se acortaban los días cuando pasaba la fiesta del trabajo. El tiempo parecía acelerarse. De la maleza a la orilla del canal, las sombras se alzaban de manera más visible, y el agua oscura, con brillo de reptil, era como ciertos pensamientos que uno trata de rechazar sin conseguirlo en los momentos de debilidad. En el cielo se amontonaban nubes semejantes a una sustancia fibrosa que se hubiese apretado para después soltarla. Había una extraña y estremecida vitalidad malevolente en todo ello. A través de la masa de nubes, el sol se presentaba como un feroz ojo enloquecido que al brillar daba nitidez a cada uno de los tallos de hierba junto al camino. Lo veías todo con demasiada claridad, te sentías deslumbrado. Y luego el sol desaparecía. Lo que había sido nítido se volvía confuso, difuminado. Masas de nubes de tormenta procedentes del lago Ontario, mucha humedad, mosquitos que picaban. Al sentirlos zumbar junto a su cabeza, Rebeca lanzaba breves exclamaciones de repugnancia y alarma y trataba de apartarlos. En Niagara-Tubing, el calor había sido tan sofocante como en pleno verano, con unos agobiantes 43 grados centígrados. Las ventanas, opacas a causa de la suciedad, solo estaban ligeramente abiertas en ángulo, y la mitad de los ventiladores rotos o moviéndose con tal lentitud que no servían para nada. Su trabajo en Niagara-Tubing era algo provisional. Rebeca podría soportarlo unos cuantos meses más. Por la mañana entraba a las 8:58 y salía a las 5:02. 8 horas, 5 días a la semana. Había que usar gafas y guantes de seguridad, a veces también un delantal protector, pesadísimo, que daba mucho calor, y zapatos especiales con punteras reforzadas. El capataz los inspeccionaba a veces, los de las mujeres. Rebeca había trabajado antes de camarera en un hotel. Tenía que llevar uniforme y no le gustaba nada. Por aquellas 8 horas, Rebeca ganaba $16.80 y a eso había que restarle los impuestos. Es por Nailey, lo hago por Nailey. No llevaba reloj, nunca se lo ponía para ir a Niagara-Tubing. El polvo, muy fino, se metía entre los engranajes de la maquinaria y lo estropeaba, pero sabía que no faltaba mucho para las 6. Recogería a Nailey en casa de su vecina muy poco después de las 6. Ningún malnacido que la siguiera por el camino se lo iba a impedir. Se preparó para correr. Si de repente, en el caso de que el otro, el que venía tras ella, sabía de un sitio donde esconderse un poco más adelante, al otro lado del terraplén del canal, invisible desde el camino, una alcantarilla maloliente,
hecha con láminas onduladas de metal, un túnel de unos 3 metros de profundidad, 1,5 metros de diámetro. Podía agacharse y atravesarlo y salir a un campo, a no ser que fuese un pantano. El hombre del Panamá no vería de inmediato dónde se había ido, y si lo descubría, quizá no quisiera seguirla. Ya incluso mientras pensaba en aquella posibilidad de escape, la desechó. La alcantarilla desembocaba en un pantano maloliente, un desagüe al aire libre de aguas residuales. Si corría por allí, tropezaría, se caería. El camino de Sirga era un sitio ideal para seguir la pista a una víctima, supuso Rebeca. No se veía nada más allá de los terraplenes. El horizonte quedaba anormalmente limitado. Si se quería ver el cielo, había que mirar hacia lo alto, había que levantar la cabeza, torcer el cuello. Por su cuenta, los ojos no encontraban el cielo de manera natural. Rebeca sintió la injusticia de que aquel hombre la hubiera seguido hasta allí, a un lugar donde siempre se sentía aliviada, contenta de haber salido de la fábrica. Siempre admiraba el paisaje, aunque estaba descuidado. Era un desierto. Siempre pensaba en su hijo, que la esperaba impaciente. Pero sabía lo que tenía que hacer. No flaquear. No tenía que dejar traslucir su miedo. Se volvería y se enfrentaría con su perseguidor, el hombre con el Panamá. Se volvería, las manos en las caderas, y al estilo de Tainor, lo miraría fijamente hasta apabullarlo. Articuló las palabras que le diría. «Usted, ¿es que me está siguiendo?» Oh, con el corazón acelerado por el odio. «Maldita sea, ¿quién es usted para seguirme?» No era una joven tímida, ni tampoco débil, ni por su cuerpo, ni por sus instintos. No era una mujer muy femenina. No había nada suave, resignado, enternecedor en ella. Rebeca se creía más bien fuerte, nervuda. Su rostro era llamativo, grandes ojos hundidos y muy oscuros, con cejas igualmente oscuras y densas como las de un hombre, y algo de la postura de un varón al enfrentarse con otras personas. En esencia, despreciaba lo femenino. La excepción era su apego a Tainor. No quería ser Tainor, tan solo que Tainor la quisiera. Tainor, de todos modos, no era un hombre corriente, a juicio de Rebeca. Por lo demás, despreciaba la debilidad en la mujer, en lo más hondo de su alma. Se avergonzaba y se enfurecía, porque se trataba de la debilidad antigua de las mujeres, la debilidad de Anna Schwartz, su madre, la debilidad de una raza vencida. En la fábrica, de ordinario, los hombres la dejaban en paz. Sabían que estaba casada y advertían que no daba señal alguna de apreciar su interés. Nunca los miraba a los ojos. Si tenían alguna idea acerca de ella, Rebeca no les prestaba atención. Una semana antes, sin embargo, había tenido que enfrentarse a un imbécil con una sonrisita de suficiencia que siempre pasaba por detrás, cerca de ella, mientras estaba en la cadena de montaje, un individuo que la miraba de arriba abajo para avergonzarla. Rebeca le había dicho que la dejara tranquila. Maldita sea, se quejaría al capataz, pero a mitad de la cascada de palabras había tragado saliva de repente. Se había atragantado, y el cretino, con su aire de superioridad, se había limitado a sonreír. Muñeca, cómo me gustas. No se iría de la fábrica en cualquier caso,
ni muchísimo menos. Llevaba desde marzo trabajando en Niagara Tubing, cadena de montaje, trabajo no especializado. De todos modos, las fábricas pagaban más que la mayoría de los restantes trabajos para mujeres. Camareras, mujeres de la limpieza, vendedoras. No tenías necesidad de sonreír a los clientes, de ser simpática. El trabajo era provisional, le había dicho a su amiga Rita, que también trabajaba en la cadena de montaje de Niagara Tubing, y Rita se había reído diciendo, claro, Niagara Tubing también era trabajo provisional para ella, casi 7 años. Aquel horizonte tan reducido te ponía nerviosa, porque no se podía preparar una vía de escape. Por la maleza había brezo, rosas silvestres, matas de ortigas. En los árboles, a un sitio invisible desde el camino de sirga, donde cualquier cosa podía suceder. El puente, en Poor Farm Road, estaba todavía a 1,5 kilómetros. ¿Cuántos minutos? No era capaz de calcularlo. 20. Y correr estaba descartado. Se preguntó qué sucedería durante aquellos 20 minutos. La superficie del canal se ondulaba como la piel de un gran animal adormilado, cuya cabeza no se llegaba a ver, solo su longitud, que se extendía hasta el horizonte, aunque por delante, en realidad, no había horizonte. El canal se desvanecía en una neblina imprecisa a lo lejos, como vías de tren en donde los ojos te engañan y te hacen creer que se estrechan, que se encogen sobre sí mismas y desaparecen, como si se escaparan del tiempo presente a un futuro que no se puede ver. Oculta tus debilidades. No puedes seguir siendo una niña para siempre. Difícil que nadie la viera como una niña. Era una mujer casada y madre por añadidura, y trabajaba en Niagara Tubing de Chautauqua Falls, Nueva York. No era una menor que dependiera de la caridad de las personas mayores. No estaba bajo tutela judicial, ni vivía en Melbourne. Ya no era la hija del sepulturero, tan digna de piedad. Eran tiempos de bonanza para la industria de posguerra en los Estados Unidos. Eso era lo que se decía. Eso era lo que parecía. En Chautauqua Falls, como en otras ciudades y pueblos del norte del estado de Nueva York, donde la ciudad más poblada y más próspera era Buffalo, las fábricas trabajaban a pleno rendimiento. Durante todo el día, el cielo del valle del Chautauqua estaba manchado por 2 clases de nubes: las naturales, que eran horizontales, y las columnas del humo de las fábricas, que eran verticales. Las tonalidades, siempre iguales, por alzarse de chimeneas idénticas. Siempre se reconocía el humo, como de polvo de acero y olor a caucho, que brotaba de Niagara Tubing. En el trabajo, Rebeca llevaba el pelo largo y espeso, recogido en trenzas sujetas alrededor de la cabeza y cubiertas con un pañuelo. Sin embargo, cuando se lo soltaba y cepillaba, olía de todos modos a la fábrica. Su cabello, que había tenido un hermoso color negro resplandeciente, pelo de gitana lo llamaba Tignor, se estaba volviendo seco y quebradizo, y se corroía como el hierro. Tan solo 23 años, y ya se tropezaba con cabellos grises, y le habían aparecido callos en los dedos, y las uñas habían perdido color, pese a que llevaba guantes de trabajo en la fábrica. Las pesadas gafas protectoras le dejaban una huella blanca en el rostro y depresiones a los lados de la nariz.
Si era una mujer casada, ¿por qué le sucedía una cosa así? Hubo un momento en que Tainor estaba loco por ella. Rebeca no quería aceptar que aquel tiempo hubiera pasado. No le había gustado que se quedara embarazada, vientre muy hinchado y tirante como un tambor, venas de color azul pálido visibles en su cuerpo y la sensación de que podrían estallar, pies y tobillos hinchados. Se quedaba sin aliento. El calor de su piel era un extraño calor sexual, una fiebre que repelía a un hombre. Era alta, medía 1,70 m y pesaba unos 52 kilos. Embarazada de Nailey, había llegado a los 63, fuerte como un caballo, había dicho de ella Tainor. El hombre que venía tras ella tendría la sensación de que era una mujer dura, pensó Rebeca, la clase de mujer que se defiende. Se preguntó si la conocería de algo, y en ese caso, quizás supiera que vivía sola con su hijo, que vivía en una vieja granja, aislada en medio del campo. Pero, si sabía todo eso, quizás supiera también que los días laborables una vecina cuidaba de su hijo y que si Rebeca se retrasaba, si Rebeca no se presentaba a por Nailey, la señora Meltzer se imaginaría que le había sucedido algo. Pero, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que llamara a la policía? No era probable que los Meltzer llamaran a la policía si podían evitarlo, como tampoco lo haría Tainor. Lo que harían sería salir a buscarla, y solo si no la encontraban, decidirían qué hacer a continuación. ¿Cuánto tiempo se necesitaría? Horas, quizás. Si hubiera traído de casa el cuchillo del pan por la mañana. El camino de Sirga era un lugar desierto. Si Tainor supiera que su mujer caminaba por la orilla del canal como una cualquiera, a veces había vagabundos en la cochera del ferrocarril, pescadores en el puente sobre el canal, solitarios. Si el canal no fuese tan hermoso, Rebeca no se sentiría atraída. Por la mañana, lo normal era que el cielo estuviese despejado y la superficie del canal pareciese transparente. Cuando el cielo estaba pesado y cargado de nubes, la superficie del canal se hacía opaca, como si se pudiera caminar por encima. Rebeca no sabía cuál era exactamente su profundidad, pero era hondo, más de la altura de un hombre. 6 metros, sin esperanza de salvarse vadeándolo. Las orillas eran abruptas y, empapado, habría que salir sin más apoyo que la fuerza de tus brazos, y si alguien te daba patadas, estabas perdido. Pero Rebeca nadaba bien, aunque desde el nacimiento de su hijo no había vuelto a nadar. Temía descubrir que su cuerpo había perdido su capacidad de adolescente para flotar. Su juventud se hundiría ignominiosamente como una piedra. Temía la prueba a la que uno se enfrenta cuando el agua le cubre la cabeza y ha de esforzarse con los brazos y los pies por mantenerse a flote. Se volvió de pronto y vio al hombre del Panamá aproximadamente a la misma distancia tras ella. Al menos no trataba de alcanzarla, aunque sí parecía, desde luego, que la estaba siguiendo y que la vigilaba. «Usted, más le vale dejarme en paz». La voz de Rebeca sonó cortante, demasiado aguda, en absoluto como su propia voz. Se volvió y caminó más deprisa. ¿Había sonreído de verdad?
le había sonreído a ella. Una sonrisa puede ser provocadora, una sonrisa como la de su difunto padre. Falso entusiasmo, falsa ternura. ¡Cabrón! ¡No tiene derecho! Rebeca recordaba ahora. Lo había visto el día anterior. En aquel momento, apenas había reparado en él. Salía de la fábrica al terminar su turno, las 5 de la tarde, con otros muchos trabajadores. Aunque hubiera reparado en el hombre del Panamá, no tenía ningún motivo para pensar que se interesara por ella. Hoy, el hecho de que la siguiera quizá fuese casual. No podía saber su nombre. ¿O sí? La cabeza le trabajaba deprisa, con desesperación. Cabía que el desconocido hubiera elegido al azar una mujer a la que seguir. Se había situado en los alrededores de la fábrica, como un cazador a la espera de su presa, atento a cualquier posibilidad. O, lo que era igualmente verosímil, esperaba a otra persona, pero no había aparecido. O, si lo había hecho, no le había resultado práctico seguirla en aquel momento. El corazón le latía desbocado, pero estaba asustada. Mi marido lo matará. No quería pensar que aquel hombre pudiera conocer a Tagnor, que tuviera una cuenta pendiente con Tagnor. Uno de esos tipos que creen que me conocen. Nunca se sabía con Tagnor lo que significaba semejante observación, que tenía verdaderos enemigos o que había personas no identificadas, poco razonables, que creían ser enemigos suyos. Uno de esos tipos les gustaría cortarme las pelotas. Tagnor se reía cuando decía cosas así. Era un hombre que tenía buena opinión de sí mismo y que reía con facilidad y aplomo. Inútil que Rebeca preguntase qué quería decir. Tagnor nunca contestaba directamente a una pregunta, y sobre todo, si se la hacía una mujer. No hay derecho, no tiene derecho a seguirme, cabrón. Con la mano en el bolsillo, acariciaba el trozo de acero. Tenía la impresión de que aquel hombre, el desconocido, había hecho un gesto, como de quitarse el sombrero. ¿De verdad había sonreído? Las dudas la paralizaron de repente, porque no había hecho ningún gesto amenazador, ni la había llamado como podría ser otro hombre, para ponerla nerviosa. No había hecho ningún intento de alcanzarla. Quizá sí estuviera inventando el peligro. Pensaba en su hijito, que la esperaba, y en los inmensos deseos que sentía de estar con él para consolarlo y consolarse ella. Sobre la hilera de árboles, un sol semejante a un ojo enloquecido apareció brevemente entre las nubes amontonadas y pensó, con el ansia con que una mujer que se ahoga podría tratar de alcanzar algo que la saque del agua, su ropa. Pantalones de una extraña tela de color crema, una camisa blanca de manga larga y una corbata de lazo. Le pareció que el aspecto del hombre del Panamá era delicado, indeciso, que tenía un algo esperanzador. En absoluto, el aspecto reconcentrado, cruel, de un hombre que quiere humillar sexualmente o hacer daño a una mujer. Quizá viva por aquí, solo está volviendo a casa, como yo. El camino de Sirga era un sitio público. Cabía que estuviera utilizando el mismo atajo que Rebeca, solo que ella no lo había visto nunca. En paralelo con el canal discurría Stuyvesant Road, que estaba asfaltada, y a menos de 1 kilómetro, Poor Farm Road, que era de grava
y cruzaba el canal sobre un puente de madera con un único carril. En la unión de las carreteras había un poblado mínimo llamado Four Corners, un almacén con un gran anuncio de estiltes en el escaparate, que también albergaba la oficina de correos, la gasolinera y el taller mecánico de Meltzer, un granjero en funcionamiento, una vieja iglesia de piedra y un cementerio. El marido de Rebeca había alquilado allí una granja destartalada para su segundo embarazo. Habían perdido a su primer hijo, aborto espontáneo. El modo que tiene la naturaleza de corregir un error. Le había dicho a Rebeca el médico, para sugerir quizá que no había sido una mala cosa, mala suerte. Rebeca estaba pensando que se debería haber quitado la chaqueta nada más salir del trabajo. Ahora ya era demasiado tarde. No podía hacer ningún movimiento como aquel, quitarse una prenda con aquel malnacido tras ella vigilándola. Lo interpretaría como una señal, seguro. Sentía como el otro le miraba el culo, las caderas, las piernas, mientras Rebeca caminaba deprisa y adivinaba además que tenía muchas ganas de correr, pero que no se atrevía. Era como un perro, dale la espalda, empieza a correr y se te echa encima. El miedo huele, los depredadores lo notan. Cuando vio a aquel hombre el día anterior, no llevaba sombrero. Estaba al otro lado de la calle, delante de la puerta de la fábrica, recostado en una pared debajo de un toldo. En aquella manzana, muy breve, había un café, un zapatero remendón, una carnicería y una tienda pequeña de ultramarinos. El individuo del Panamá estaba sin hacer nada entre el café y el zapatero remendón. Había mucha gente alrededor. Era un momento del día con mucha gente en la calle. Rebeca no le hubiera prestado la menor atención, si bien ahora no le quedaba otro remedio que hacerlo. Recordar hacia atrás es lo fácil. Si se pudiera recordar hacia adelante, sería posible salvarse. Siempre había atascos a las 5 de la tarde, cuando los obreros salían de las fábricas. Niagara Tubing, Empire Paper Products, Arcadia Caning Goods, Chautauqua Sheet Metal. Una manzana más allá, Union Carbide Steel, la empresa más importante de la ciudad. Cientos de hombres y de mujeres del turno de día salían en tropel a la calle, como si los sacaran del infierno, como si los persiguiera el demonio. Era una expresión adecuada. Siempre que salía de Niagara Tubing, Rebeca buscaba a Tagnor en la calle. Cuando su marido llevaba una temporada fuera, Rebeca vivía en un estado que podría definirse como a la espera de Tagnor. Y, de manera involuntaria, sin saber lo que hacía, buscaba su figura alta y robusta en cualquier sitio público. Tenía la esperanza de verlo, pero también lo temía, porque nunca sabía qué emociones sentiría ella, ni tampoco era capaz de adivinar los sentimientos de Tagnor. Desde el mes de marzo, había vuelto a entrar 2 veces en su vida de aquella manera, aparentando no darle ninguna importancia. Estacionó su coche, un Pontiac verde plata de 1959, junto a la acera, esperándola, como si su ausencia, dejarlos solos a ella y a su hijo, días, semanas, lo más reciente, 5 semanas seguidas, no fuera más que algo que Rebeca se hubiera inventado. Tagnor la llamaba. Nena, aquí. Le hacía señas para que se acercara, y ella obedecía. 2 veces. Era vergonzoso, pero era así.
Ver a Tagnor sonriéndole, llamándola con gestos, bastaba para que se apresurase. Cualquiera pensaría al verlos que se trataba de un marido que recogía a su mujer después del trabajo, como tantas esposas recogían a sus maridos. Vamos, muñeca, cálmate, la gente nos está mirando. O podía decir, dame un beso, nena, te he echado de menos. Pero Tagnor no había aparecido, ni ayer ni hoy. Vagamente, Rebeca esperaba una llamada telefónica suya el domingo, o al menos eso se decía. Según las últimas noticias que había tenido, Tagnor estaba en Port Au Roche, en la frontera canadiense del lago Champlain, donde era propietario o copropietario de un hotel o una taberna, quizás un puerto deportivo. Rebeca no había visto nunca Port Au Roche, pero tenía entendido que era una ciudad turística, mucho más hermosa que Chautauqua Falls en aquella época del año, y siempre unos cuantos grados menos calurosa. No era razonable reprocharle a un hombre que prefiriese el lago Champlain a Chautauqua Falls. Rita le había dado un codazo, no para que reparase en Tagnor, sino en otra persona. Mira ese personaje. ¿Quién es? Un desconocido, entre los 30 y los 40 años, apoyado en la pared bajo el toldo, al otro lado de la calle. No llevaba entonces los pantalones de color crema, pero iba bien vestido, de una manera extravagante. Chaqueta deportiva a rayas, pantalones beige, cabellos rubios, tirando a grises, que parecían ondulados, y gafas de sol que le daban un aire de actor de cine. Pese a las 8 horas en la cadena de montaje, Rita aún sentía, o quería dar la sensación de que aún sentía, un ávido, aunque burlón, interés sexual por un desconocido atractivo. ¿No lo has visto nunca? No, Rebeca no había hecho más que mirarlo de pasada. No le interesaba a nadie, fuera quien fuese. Si no es Tagnor, nadie. Aquella tarde había salido sola de la fábrica. No quería buscar a Tagnor en la calle, porque sabía que no iba a estar allí, pero había mirado de todos modos una rápida ojeada alrededor. Descubriendo fantasmales figuras masculinas, casi fue alivio lo que sintió al no verlo, porque había llegado a odiarlo. Tanto le había desgarrado el corazón, también su orgullo, consciente de que debería dejar a Tagnor coger al niño y marcharse, sencillamente. Pero le faltaba la fortaleza, amor, la debilidad suprema, y ahora el hijo que ya era, para siempre, el vínculo entre ellos. Se había quitado la maldita pañoleta, guardándosela en el bolsillo, unas gotas de sudor cayéndole por la nuca, como un insecto reptando. Se alejó deprisa. Los gases de la fábrica la enfermaban. Una manzana más allá se hallaban las cocheras del ferrocarril Buffalo and Chautauqua, por las que atajaba para llegar al canal. Se sabía el camino tan bien que apenas necesitaba ya alzar los ojos. No se dio cuenta de que llevaba un hombre detrás, hasta que estuvo en medio de los coches, y entonces fue por pura casualidad. Fuera de lugar, con su ropa ciudadana y el Panamá en la cabeza, avanzando con mucho cuidado por las vías, entre furgones que olían a ganado y abonos químicos. ¿Quién es? ¿Y por qué está aquí? Pocas veces, pero algunas, de todos modos, se veía a un hombre o a varios bien trajeados en las cocheras del ferrocarril o por las calles cercanas a las fábricas. Rebeca
Nunca sabía quiénes eran, excepto que se trataba de mandamases que habían llegado en automóviles último modelo, que de ordinario inspeccionaban algo o conversaban animadamente entre sí y que no se quedarían mucho tiempo al aire libre, aunque el del sombrero Panamá parecía distinto. No daba la sensación de saber dónde iba exactamente. Cruzaba la zona llena de malas hierbas como si le hicieran daño los zapatos. Rebeca caminaba delante y sabía dónde iba, entre malas hierbas con manchas de aceite, bloques de cemento rotos como trozos irregulares de hielo, con pies tan firmes como una cabra montés. En Niagara Tubing, todos los días eran como el primero, difíciles, estruendosos, sofocantes, aire inmóvil que apestaba a fibras quemadas. Llegabas a acostumbrarte al ruido, insensibilizándote contra él, como quien tiene una extremidad paralizada. Soledad, cero. Privacidad, cero, excepto en el lavabo, y allí no te podías quedar mucho rato. Los olores eran aún más intolerables. Rebeca llevaba muchos días fichando, desde el 1 de marzo, y semana tras semana ahorraba todo lo que podía, unos pocos dólares, un puñado de monedas guardadas en un escondite secreto de la casa, para ella y el niño, si alguna vez llegaba a presentarse una emergencia. Si lo malo llega a ser insoportable, era la expresión. Una mujer casada ahorra en secreto, no en un banco, sino en algún lugar de su casa para la hora de la verdad, si lo malo llega a ser insoportable. Rebeca saltó por encima de una zanja de desagüe, pasó a través de una valla de tela metálica que estaba rasgada, siempre en aquel punto. Al acercarse al canal y a las afueras del pueblo, empezaba a sentirse mejor. El camino de sirga estaba desordinario desierto. El aire sería más fresco. El olor del canal y el de las hojas, olor a tierra y a podrido. Rebeca era una campesina. Había crecido recorriendo los campos, los bosques, los caminos rurales de Melbourne, 150 kilómetros hacia el este, y siempre se había sentido jubilosa en aquellos momentos. Llegaba a casa de la señora Meltzer y ahí estaba Nailey esperándola, gritando «¡Mamá!» y corriendo hacia ella con una mirada tal de amor dolorido que Rebeca apenas era capaz de soportarlo. Fue en aquel momento, por casualidad, cuando lo vio, cómo el hombre de aspecto peculiar, con su Panamá, parecía dirigirse en la misma dirección que ella. Rebeca no tenía motivo alguno para pensar que la estuviera siguiendo, o incluso que hubiera advertido su presencia, pero fue en aquel momento cuando lo vio y decidió no hacer caso. Cruzó otra zanja que emitía un olor nauseabundo, como azufre. Cerca, en las cocheras del ferrocarril, estaban desenganchando vagones de mercancías. El ruido llegaba como cortantes golpes de cimitarra. Rebeca pensaba, de esa manera que no llega a ser del todo pensar, sin deliberación ni finalidad, que el tipo del Panamá, vestido como estaba, no tardaría mucho en darse la vuelta. No era una persona para caminar por allí, por aquellas sendas utilizadas sobre todo por muchachos y marginados. A Tignor tampoco le gustaría que Rebeca frecuentara sitios como aquel, como no le hubiera gustado a su madre años atrás. Pero Tignor no lo sabía, igual que Anna Schwartz no había sabido todo lo que hacía Rebeca. Más tarde,
recordaría cómo había entendido a medias en aquel momento que era arriesgado seguir caminando por allí, aunque lo había hecho de todos modos. Una vez que descendiera el terraplén y empezase su recorrido por el camino de Sirga, probablemente se quedaría sola. Y si el hombre del Panamá de verdad la estaba siguiendo, preferiría no estar sola, de manera que tenía la posibilidad de elegir. Podía darse la vuelta bruscamente y correr hacia una próxima calle lateral donde había niños jugando, o podía seguir por el camino de Sirga. No se volvió, siguió adelante, sin pensar siquiera. No es necesario que tenga miedo de un hombre así, no es un hombre que deba asustarme. Si bien, dada su capacidad de inventiva y su astucia, porque no en vano era después de todo la hija del sepulturero, cogió de un barril de trozos de metal una tira de acero de unos 20 centímetros de largo y 2,5 de ancho, y se la guardó en el bolsillo derecho de su chaqueta de color caqui, tan deprisa que tuvo el convencimiento de que el hombre del Panamá no la había visto hacerlo. El trozo de acero era cortante, desde luego, aunque le faltaba el mango, se parecía a un punzón para romper hielo. Si tenía que usarlo, Rebeca se cortaría la mano, pero sonrió al pensar, al menos le haré daño. Si me toca, lo lamentará. Ahora el cielo se había oscurecido, casi anochecía, un crepúsculo sombrío, malhumorado. No había ya belleza alguna en el canal, solo quedaba en el horizonte un sol apenas visible, como una llama entre cenizas humeantes. Faltaba medio kilómetro para Poor Farm Road. Rebeca veía ya el puente de tablas. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Se moría por llegar al puente, por trepar terraplén arriba y llegar a la carretera y ponerse a salvo. Correría por el centro de la carretera hasta la casa de los Meltzer, a algo más de medio kilómetro. Entonces, el hombre del Panamá tomó la iniciativa. Rebeca oyó tras ella, inesperadamente próximo, un ruido como de cristales rotos, pasos sobre hojas secas. Al instante, se dejó llevar por el pánico. No miró para atrás, sino que corrió a ciegas, terraplén arriba. Se agarró a los brezos, a los cardos, a las hierbas altas, para que la ayudaran a subir. Se moría de miedo, estaba aterrada. En un fogonazo le llegaron recuerdos de cuando había tratado de subirse a vallas, a tejados, como hacían sus hermanos con tanta facilidad, y a ella le resultaba imposible. Oyó hablar al hombre tras ella. La estaba llamando. Rebeca empezó a caer. La pendiente era demasiado pronunciada. Se le torció un tobillo. Cayó pesadamente. El dolor fue terrible, espantoso. Había reducido en parte la caída con el borde carnoso de la mano derecha, pero ahora estaba en el suelo, indefensa. En aquel instante se le oscureció la vista, como si hubiera un eclipse de sol. Por supuesto, era una mujer, y aquel hombre la buscaba como mujer. Se abalanzaría de inmediato sobre ella. Señorita, espere, discúlpeme, por favor, no voy a hacerle daño. Rebeca estaba en cuclillas, jadeando. El hombre del Panamá se le acercó con expresión dolorida, de manera cautelosa, como uno se acerca a un perro que gruñe. No, no se acerque más. Váyase.
Rebeca intentó buscar el trozo de acero que llevaba en el bolsillo. La mano le sangraba y estaba insensible. No pudo meterla en el bolsillo. El hombre del Panamá, al ver la expresión en el rostro de Rebeca, se detuvo en seco. Preocupado, se quitó las gafas de sol para mirarla. Había una cosa extraña en su fisonomía que Rebeca recordaría mucho tiempo. Sus extraños ojos, que miraban fijamente y parecían desnudos. Ojos de asombro, de cálculo, de ansia, daban la sensación de no tener pestañas. Algo en el ojo derecho hacía que pareciese dañado, como un filamento quemado en una bombilla. Las córneas de los dos ojos eran amarillentas, del color del marfil viejo. Era un viejo joven, con un comportamiento juvenil y un rostro arrugado, vagamente bien parecido, pero con algo borroso, sin solidez. Rebeca vio que un hombre así no podía ser un peligro, a no ser que tuviese un arma, y, si así fuera, ya la habría sacado para entonces. Una sensación de alivio la inundó. Qué tonta había sido al equivocarse tanto con aquel desconocido. Por favor, perdóneme, decía el otro torpemente. No pretendía asustarla, nada más lejos de mi intención, se lo aseguro. ¿Se ha hecho daño, querida? ¿Querida? Rebeca advirtió un componente de desprecio. No, no me he hecho daño, pero ¿me permite ayudarla? Creo que se ha torcido el tobillo. Se ofreció a darle la mano para que se pusiera en pie, pero Rebeca le indicó con un gesto que no se acercara. No necesito su ayuda, váyase. Se había puesto en pie, tambaleante, el corazón todavía desbocado. Se le había subido la sangre a la cabeza y estaba furiosa con aquel hombre por haberla asustado, por haberla humillado, pero todavía más furiosa consigo misma. Si alguien que la conociera la viese encogerse de aquella manera, le desagradaba muchísimo la forma en que el desconocido la miraba con sus extraños ojos sin pestañas. El otro dijo de repente, aunque casi con nostalgia: «Eres Hazel, ¿no es eso? Hazel Jones». Rebeca se quedó mirándolo, sin saber qué era lo que había oído. «Eres Hazel, ¿verdad que sí?» «¿Hazel? ¿Quién?» «Hazel Jones». «No, pero es que te pareces tanto. Tienes que ser Hazel. Ya le he dicho que no. Quien quiera que sea esa persona, no soy yo». El hombre del Panamá había sonreído, con timidez. Estaba al menos tan nervioso como Rebeca, y sudoroso. La corbata de lazo a cuadros se le había torcido, y llevaba empapada la camisa de manga larga, mostrando el relieve, nada favorecedor, de la camiseta que llevaba debajo. Y aquellos dientes tan perfectos tenían que ser postizos. «Querida mía, te pareces mucho a ella, a Hazel Jones. No me puedo creer que haya dos jóvenes, muy atractivas las dos, que se parezcan tanto y que vivan en la misma zona». Rebeca había vuelto cojeando al camino de sirga. Probó a poner todo su peso sobre el tobillo dañado, calculando si podía andar con él o correr. Tenía la cara colorada de vergüenza. Se sacudió la ropa, que había recogido tierra y abrojos. ¡Qué enfadada estaba! Y el hombre del Panamá la seguía mirando, convencido de que era alguien que no era. Vio que se había quitado el sombrero y que le daba vueltas, nervioso, entre las manos. El cabello, que parecía ondulado, de color rubio gris,
Daba la sensación de ser el pelo de un maniquí moldeado, apenas perturbado por el sombrero. Me tengo que ir ya. Perdone, no me siga más. Pero, espera, Hazel. Ahora, el desconocido parecía hacerle un reproche sutil, como si él supiera, y ella también, que Rebeca lo estaba engañando y no pudiera entender el por qué. Resultaba evidente que se trataba de una persona bien intencionada, de un caballero poco acostumbrado a que se le tratara con grosería y sin saber por qué, diciendo cortésmente, con su aire de exasperante tenacidad: tus ojos son iguales que los de Hazel y el pelo se te ha vuelto un poco más oscuro, creo yo, y tu manera de andar es un poco más brusca, aunque de eso, añadió precipitadamente, tengo yo la culpa por haberte asustado. Es solo que no se me ocurría ninguna manera de abordarte, querida. Te vi ayer por la calle. Quiero decir que creí que eras tú a quien había visto. Hazel Jones, después de tantos años. Y ahora, hoy, no me quedaba otro remedio que seguirte. Rebeca se le quedó mirando mientras reflexionaba. Le parecía que aquel hombre tan serio decía la verdad tal como él la veía. Estaba equivocado, pero no parecía trastornado. Hablaba con relativa calma y su razonamiento, dadas las circunstancias, era lógico. Creí que soy ella y que estoy mintiendo. Rebeca se echó a reír. Era una cosa tan inesperada, tan extraña. Deseo poder contárselo a Tainor cuando la llamara. Podrían haberse reído juntos, excepto que Tainor tendía a ser celoso, y a un hombre así no se le cuenta que te ha seguido otro varón, dispuesto a creer que eres una persona muy querida por él. Lo siento, perdone, no soy ella, eso es todo. Pero se le estaba acercando, despacio, aunque le había dicho, le había advertido que mantuviera las distancias. Daba la sensación de no saber lo que hacía, y Rebeca tampoco era del todo consciente. Parecía inofensivo, apenas más alto que Rebeca, con zapatos marrones de diseño clásico cubiertos de polvo. También las vueltas de los pantalones de color crema estaban manchadas. A Rebeca le llegaba un agradable olor a colonia o a loción para después del afeitado. Del mismo modo que un joven viejo, también era un débil fuerte, un hombre con el que te equivocas si lo juzgas débil, porque de hecho es fuerte. Su voluntad era la de una joven víbora cabeza de cobre, enroscada sobre sí misma. Se podría pensar que está paralizada por el miedo, temerosa de que la maten, pero no es cierto. Espera sencillamente su oportunidad, preparándose para el ataque. Mucho tiempo atrás, Jacob Schwartz, padre de Rebeca, el sepulturero de Milbourne, había sido un hombre débil fuerte, aunque solo su familia estaba al tanto de su terrible fortaleza, de su voluntad de reptil, bajo un exterior en apariencia sumiso. Rebeca sentía una doblez similar aquí, en aquel hombre. Se disculpaba, pero no era humilde, ni una pizca de humildad en el alma. Tenía, era obvio, muy buena opinión de sí mismo. Conocía a Hazel Jones, había seguido a Hazel Jones, no renunciaría a Hazel Jones, al menos no con facilidad. Tainor se haría una opinión errónea de un hombre así, porque Tainor era afablemente categórico en sus opiniones y nunca las revisaba. Pero aquel individuo era una persona con dinero,
y con educación, casi con toda seguridad, miembro de una familia acomodada. Tenía aspecto de soltero, pero al mismo tiempo de alguien bien atendido. Su ropa era de buena calidad, aunque ahora estuviese un tanto arrugada, descuidada. En la mano derecha lucía un sello de oro con una piedra negra. No me explico por qué reniegas de mí, Hazel. ¿Qué es lo que he hecho para que te hayas alejado tanto de mí? Soy el hijo del doctor Hendrix. Tienes que reconocerme. Hablaba con tono medio nostálgico, de quien desea congraciarse. Rebeca rió. No conocía a nadie llamado Hendrix, dijo sin embargo, como para darle pie. ¿Hijo del doctor Hendrix? Mi padre falleció en noviembre pasado. Tenía 84 años. Lo siento mucho, pero soy Byron. Tienes que acordarte de Byron. Mucho me temo que no. Ya se lo he dicho. No tenías más de 12 o 13 años. Una chica tan joven. Yo acababa de terminar mis estudios de medicina. Me veías como una persona adulta. Nos separaba el abismo de una generación. Ahora, el abismo no es tan hondo. ¿Verdad que no? Tienes que haberte preguntado qué había sido de nosotros, Hazel. Soy médico en la actualidad, siguiendo el ejemplo de mi padre, pero en Port Oriscani, no en el valle. 2 veces al año regreso a Chautauqua Falls para ver a algunos parientes, ocuparme de propiedades familiares y para cuidar la tumba de mi padre. Rebeca guardó silencio. A buenas horas iba a responder ella a una cosa así. Rápidamente, Byron Hendrix continuó. Si consideras que se te maltrató, Hazel, tú y tu madre, ya le he dicho que no. Ni siquiera soy de Chautauqua Falls. Mi marido me trajo a vivir aquí. Estoy casada. Rebeca habló con calor, impaciente. Le hubiera gustado llevar el anillo de casada para metérselo a aquel hombre por los ojos, pero nunca se lo ponía para ir a Niagara Tubing. Byron Hendrix suspiró. Casada. No había considerado aquella posibilidad, al parecer. Hay algo para ti, Hazel, dijo. Durante su larga y a veces difícil vida, mi padre nunca se olvidó de ti. Me doy cuenta de que es demasiado tarde para tu pobre madre, pero ¿aceptarías mi tarjeta, al menos querida, por si alguna vez quisieras ponerte en contacto conmigo? Le entregó una tarjeta profesional. Las letras negras, cuidadosamente impresas, le parecieron a Rebeca una reprimenda de algún tipo. Doctor Byron Hendrix, Medicina General y Familiar, Edificio Wagner, Local 414, 1630, Owego Avenue, Port Oriscani, Nueva York. Teléfono 693-4661. ¿Por qué demonios tendría que acudir a usted?, dijo Rebeca, furiosa. Luego se echó a reír, rompió la tarjeta en trozos pequeños y los arrojó al camino de sirga. El otro se la quedó mirando, consternado. Le temblaron las pestañas de sus ojos de miope. Rebeca se dio la vuelta y echó a andar, alejándose. Quizás fuera una equivocación dar la espalda a aquel individuo. La estaba llamando. Siento mucho haberte ofendido. Debes tener muy buenas razones, querida, para tratarme con tanta grosería. No juzgo a los demás, Hazel. Soy un hombre de ciencia y de razón. No te juzgo a ti. Esa nueva manera tan dura de comportarte, esa aspereza, pero no te juzgo. Rebeca no dijo nada. No iba a volverse a mirar. Maldita sea, cómo la había asustado. Aún estaba temblando.
La seguía de nuevo, a poca distancia, persistente. Creo que lo entiendo, Hazel. Se te hizo daño o te dijeron que te lo habían hecho, de manera que quieres hacer daño a tu vez. Como te he dicho, querida, hay algo para ti. Mi padre no te olvidó en su testamento. Rebeca quería taparse los oídos con las manos. No, no. ¿Me llamarás algún día, Hazel, a por Oriskany? ¿O vendrás a verme? Dime que estamos perdonados y acepta de mí lo que el doctor Hendricks te ha dejado, el legado que te corresponde. Pero Rebeca estaba ya subiendo por el terraplén a la carretera, un caminito estrecho y empinado que conocía bien, aunque sin forzar el tobillo, porque no tenía intención de caerse. Detrás quedaba Byron Hendricks, mirándola. Estaría sujetando su ridículo Panamá con las dos manos, en actitud suplicante, y sin embargo, Rebeca había sentido la fuerza de voluntad de aquel hombre. Se estremecía al pensar en ello. Tuvo necesidad de pasar tan cerca de él que hubiera podido extender un brazo y sujetarla. La manera en que se le había acercado por detrás, cuando solo el crujir de las hojas secas le había advertido de su presencia, lo recordaría durante mucho tiempo. En su testamento, legado. Era una mentira, tenía que serlo, un truco. No creía una sola palabra. Rebeca casi deseaba que Hendricks hubiese tratado de tocarla. Le hubiera gustado apuñalarlo con aquel trozo de acero o haberlo intentado, al menos. Capítulo 1. Chautauqua Falls, Nueva York.